Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra, pues, primera sesión de nuestra semana número 2 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo en su modalidad de recurso. Bueno, pues permítanme saludar a Gabriela, que ya se encuentra aquí presente con nosotros, y también Jorge. Bienvenidos a esta sesión. Les comento que en esta semana, pues nos llegó un correo a los asesores en la que nos solicitan de favor por parte de nuestra institución educativa que abordemos el tema del plagio y que le demos pues también cierto tiempo dentro de nuestras sesiones para pues con ello contribuir a que los trabajos que ustedes desempeñan a lo largo de las semanas pues sean de mucho mayor calidad y evitando con ello pues incurrir en situaciones pues que lejos de ser benéficas pues resultan perjudicarles, ¿no? Muchas veces el plagio pues no se hace con esa intención pues, de copiar la información, pero a veces pues la mala aplicación de los métodos y técnicas de investigación pues hacen que caigamos en este tipo de situaciones. Entonces pues el día de hoy pues primeramente voy a abordar el tema del plagio, enfocándolo también un tanto a las generalidades y también a las actividades que tenemos para esta semana. Posteriormente haré una pequeña retroalimentación de lo que fue su semana número 1 con relación a las actividades integradoras y después pasaríamos a las actividades, pero ya de esta semana, ¿sí? Bueno, pues Gabriela, Rodrigo, pues me gustaría saber si ya revisaron un poquito de los contenidos. ¿Quién quiere iniciar? ¿Ninguno? Bueno, a ver, Gabriela, ¿nos podrías eh, indicar si ya revisaste algo de los contenidos de la semana? Sí, ya empecé a ver, teníamos que ver lo de la guerra mundial, el socialismo y no me acuerdo otro tema que tenía que abordar. Y estaba apenas leyéndolos, es que como no había entrado la semana pasada a ver mi correo, no me había dado cuenta que ya había iniciado el curso. Entonces, hasta apenas hoy en la mañana empecé a ver los recursos, pero fue de la semana 1. Y en la tarde empecé a descargarlos de la semana, esta semana, que es la semana 2. Muy bien, excelente. Jorge, ¿cómo vas? ¿Ya revisaste algo relativo a esta semana, número 2? Sí, maestro, buenas noches. Sí, estamos revisando la información para la línea del tiempo que está solicitando en la primera actividad. Y estoy ahora sí estudiando pues sí, el material de ayuda que nos están proporcionando en el módulo 2. Unidad 2, por semana 2. Excelente, bueno, pues acuérdense, bueno, por parte de nuestra institución educativa, pues se nos ha indicado que a todos los estudiantes, pues previamente se les notifica el inicio del módulo. Entonces, sí estén muy al pendientes de su correo para todas las notificaciones que les lleguen a llegar, porque pues a veces también en nuestros dispositivos, pues muchas veces no nos llega a notificar de algo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que estemos al pendiente para que no se vayan a atrasar y no se les vayan a juntar sus actividades. Bueno, recordemos que ya estamos hoy es el último día para solicitar extensiones de las actividades correspondientes a la semana número 1, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar en esta ocasión hablando del plagio. Entonces, para ello les preparé una infografía que les voy a compartir y que vamos a darle seguimiento para, pues, ver qué es en lo que no debemos de caer, ¿no? Y el por qué la importancia de la originalidad. Entonces, estas serían mis recomendaciones. Dice, en el punto número 1, dice un trabajo académico
debe de ser original porque sirve para dar cuenta de lo que tú has aprendido y descubierto, proyectado, todo ello de acuerdo a tu módulo. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender aquí? Bueno, primeramente que todas las actividades que ustedes entregan a lo largo del módulo, pues son para evidenciar que efectivamente han adquirido los saberes que requiere el módulo, ¿no? Y sobre todo también para identificar que ustedes pues llevan un avance progresivo. ¿Para qué? Para poder identificar también qué es lo que ustedes han aprendido, pero también cuáles son las áreas que se deben todavía de puntualizar o que deben de mejorarse. Y pues señalar algunas estrategias para que ustedes pues logren ese aprendizaje significativo. En el número 2 dice, un trabajo bien hecho y con suficiente información, además de estar documentado, ha de basarse en el conocimiento científico existente, teorías, ideas, conceptos, datos, normativas, estados del arte, etcétera, y esto nos los aportan las fuentes de consulta. ¿Qué les quiero decir aquí? Bueno, primeramente que pues un trabajo para que tenga un sustento, o sea, para que pues sea realmente objetivo, pues efectivamente debe de haber investigación, debe de haber una fuente de la cual ustedes obtengan esa información, ¿no? y que sea verídica. Si bien pues nosotros estamos hablando de temas históricos, pues nosotros pues dada nuestra edad pues no vivimos dentro de esa época, ¿no? Sin embargo, pues podemos saber que la información que nosotros estamos dando es correcta, pero de acuerdo a la investigación que nosotros hacemos de fuentes confiables, ¿sí? Entonces, de todo ello va a depender que yo demuestre que sé del tema y que también he investigado y que tengo ya ese conocimiento. En el punto número 3, señalo, en tu trabajo puedes incorporar contenido de fuentes de información ajenas en las que te bases siempre que lo adviertas claramente y diferenciado del texto. ¿Qué quiere decir? Que no estamos negados a que podemos investigar en otras fuentes de consulta, que podemos nosotros tomar esos fragmentos para poderlos colocar dentro de nuestros trabajos. Pero ¿qué debemos de hacer? Diferenciarlo del texto. ¿Cómo lo podemos diferenciar? En el punto número 4 se lo señalo. Dice, coloca la información que no es tuya para diferenciarla y puedes usar comillas o aplicar letra cursiva. Entonces, ahí cuando ustedes estén realizando un trabajo, en su redacción, si ustedes van a agregar un fragmento que no es de su autoría, pues yo les sugiero que lo pongan entre comillas, o en todo caso también entre comillas, pero pónganle letra cursiva, ¿sí? ¿Para qué? Para poder diferenciar aquella redacción que es de ustedes, pero aquellas partes que no son de ustedes. Por ejemplo, yo he visto que algunos de ustedes sí hacen una redacción propia y lo puedo notar en la manera en la que escriben, en la que redactan. Y cuando ustedes lo que hacen es tomar, aunque sea una línea de una fuente de consulta, bueno, ahí ya a veces se contrasta, ¿no? Esa parte en la que se contrasta esta parte en la que, en la forma en cómo redactamos. A ver, permítanme un segundito. Entonces, es ahí donde yo puedo observar a veces cuando un trabajo pues no tiene una buena secuencia o también pues está tomando información sin citar, ¿sí? A ver, permítanme un segundito, déjenme ver aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hasta este momento? No, ninguno. No, profesor, por el momento no. Ay, es que estoy aquí, tengo alguien que quiere unirse. Aquí está. A ver, listo. Bueno, continuamos entonces. Bueno, aquí dice, les pongo un ejemplo de cómo pudiera ser esta forma de citar, ¿sí? Y bueno, y aplicando la diferencia de texto. Entonces dice, México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Ese sería mi texto, no está entre comillas ni nada, está en una letra normal.
Y cuando yo coloco información que ya no es mía, lo hago de la siguiente manera. Entre comillas y con letra cursiva les coloco. Es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el 11º país más poblado del mundo, con una población aproximadamente de 118 millones de habitantes. Hasta ahí llega mi fragmento de texto, que no es de mi autoría. Solamente son estos rengloncitos, pero se diferencian de lo demás porque la letra es cursiva. Y después señalo, todo ello de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, estoy dando a conocer quién es la institución que está dando a conocer la información. Entonces ya estoy ahí como que de alguna manera, pues estoy dando a conocer de dónde proviene el texto, ¿sí? Bueno, eso sería una forma. Dice, la cantidad de información ajena que puedes incluir debe de ser breve. No puedes tomar párrafos completos o hacer compilados. Si lo haces, solo se te evaluará como plagio. Entonces, si nosotros vemos, pues las tareas que hacemos, pues son chiquitas, ¿no? Son de entre 2 o 3 páginas. Entonces, si nosotros tomamos mucha información que no es nuestra, bueno, entonces en ese caso, pues nosotros podemos incurrir en un plagio. ¿Por qué? Porque nada más estamos tomando fuentes que son de diversos aspectos, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la primera evaluación acerca de la infografía, ¿no? Que ustedes tenían que hablar primeramente de lo que son las causas, las características y las consecuencias de la segunda revolución industrial. Otro tenía que hablar de los 3 países que son potencias imperialistas, y otro acerca de la Primera Guerra Mundial, antecedentes y consecuencias. Algunos he visto que lo que hacen es basarse solamente en la información que se encuentra en los documentos de la plataforma. Pero ¿qué hacen? Por ejemplo, en el documento dice, pues, ya se quiere cerrar la sesión. En el documento dice, bueno, características de la segunda revolución industrial. Efectivamente, ahí está la información, pero ¿qué hacen? Toman todo el texto de donde dice características y lo colocan en su trabajo, pero lo colocan y le dan pues lo ajustan a al espacio que tienen, pero no le ponen ninguna referencia, ¿no? Esto pues los asesores pues lo detectan de una manera rápida, porque pues ya tenemos como que ya tenemos ese conocimiento de haber trabajado varias veces el módulo, pues ya tenemos el conocimiento de cuáles son las características que está señalando el recurso que nos está, que tenemos en plataforma. Entonces, ahí de manera inmediata se incurre en plagio, porque aunque sea una actividad que se encuentra en plataforma, ustedes tienen que poner la referencia, ¿sí? Deben de poner prepa en línea CEP, módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo, como se publicado en tal fecha y consultado en tal fecha, ¿no? Y si se dan cuenta, pues aquí vienen esos aspectos. Por ejemplo, hay unos que toman para su infografía y copian tal cual nada más el contenido, ¿no? Y se lo llevan a su trabajo. Entonces, el hacer esto y llevarlo a su trabajo sin citar de dónde proviene es plagio. Es un nivel de plagio. Acuérdense que ahora el plagio se califica también de acuerdo a los niveles. ¿Qué tanta cantidad están copiando ustedes para su trabajo? ¿Sí? En la sesión pasada me decía un estudiante, pero pues es que yo considero que no es plagio porque le estoy poniendo la referencia al final de mi trabajo. Ahí le estoy poniendo que lo saqué que mi fuente de consulta fue el documento de la segunda revolución industrial de prepa en línea CEP, pero aún así es plagio porque no estás poniendo la referencia de manera correcta. Porque estás tomando la información, la pegas, pero en ningún momento están ustedes precisando de dónde proviene o qué parte de ese trabajo es lo que, a las fuentes que ustedes están colocando en la bibliografía. Entonces, no están aplicando de manera correcta la metodología de la investigación. Aunque solamente ustedes coloquen un rengloncito de una fuente que no sea propia,
Aún así, ustedes lo tienen que colocar entre comillas y agregar la referencia la referencia en formato APA. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Jorge. No, por el momento no, profesor. ¿Araí, alguna duda? Bienvenida a la sesión. Gracias, buenas noches. No, no ninguna. Ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces con nuestra infografía, ¿sale? Bueno, entonces decíamos, hacer pasar por propias las ideas, frases o datos ajenos es plagio, viola las reglas académicas y el derecho de autor. Cometer plagio te impide aprender y no te prepara como profesional y puede detectarse. Acuérdense que hoy en día pues luchamos demasiado nosotros con todas las tareas que ya se encuentran publicadas en Internet. Ustedes saben que pues no es nada nuevo, pero en línea también nuestra institución educativa sabe que hay trabajos que se encuentran publicados en Internet. Pero también nosotros también ya contamos con herramientas actualmente para detectar este tipo de situaciones. También ustedes en nuestros dispositivos, no me dejarán mentir, en nuestros dispositivos móviles también tenemos aplicaciones que nos ayudan a detectar texto para hacer investigación y para detectar texto que es similar. Sí, inclusive también hay algunas páginas también aquí de Internet que ya nos permiten subir un documento, analiza la información y detecta de dónde provienen las páginas, de dónde fue sacado. Entonces, también se lucha con la inteligencia artificial, ¿no? Que a veces hasta la misma redacción ya les va generando. Entonces, las tecnologías están muy a la vanguardia, pero también así como hay muchas fuentes para poder consultar, también hay muchas formas para poder detectarlo, ¿sí? Entonces, pues yo siempre les sugeriría que se conduzcan con la mayor honestidad posible y apliquen de manera correcta la metodología de información, de investigación. Y dice, al consultar fuentes de información, toma notas en un cuaderno o en otro documento de texto. Si estás usando algún dispositivo electrónico para análisis e identificación posterior, no lo copies y pegues fragmentos directamente en tu trabajo. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que cuando ustedes estén investigando, pues habemos quienes a lo mejor tenemos la habilidad para poder trabajarlo todo en la computadora, ¿no? Voy investigando, voy copiando los fragmentos de texto, me los llevo a un documento a lo mejor en un procesador de textos y voy agregando todo lo que me parece interesante. Bueno, habemos otros que no, que a lo mejor me gusta investigar, pero tengo a la mano mi cuaderno, mi lápiz o lapicero, y una vez que ya analicé el texto, pues escribo todo lo que me parece relevante, ¿no? Entonces, hay diversas formas en que nosotros nos o diversas técnicas en las que nos podemos hacer de la información, pero el detalle es no tomar la información tal cual se encuentra, ¿sí? Ya cuando yo haya investigado, ya considere que tengo información suficiente para poder hacer mi narración, mi resumen, mi análisis, lo que se me pida, entonces ahora sí, lo que voy a hacer es de lo que yo investigué, ahora voy a identificar las ideas que tengo, ordeno esas ideas, reescribo lo que encontré y ahora con mis propias palabras, eso es la síntesis, con mis propias palabras voy a redactar lo que entendí, ¿sí? ¿Alguien me podría decir entonces cuál es la diferencia entre hacer un resumen y hacer una síntesis? ¿Cuál sería la diferencia? Recuerden que nosotros estamos en un módulo en el que analizamos muchos textos, ¿no? Y entonces ahí viene esta parte. ¿Qué sería, no? Un resumen y una síntesis. ¿Cuál sería la diferencia? Yo digo que el resumen es, vaya, lo que dice el texto, pues abreviarlo, pero basado en el texto. Y la síntesis, pues yo digo que es algo ya más personal, o sea, como que lo que tú entendiste. Efectivamente, el resumen es tomar las ideas tal cual vienen en el texto, pero solamente identificar las que me parezcan más importantes y pasarlas tal cual lo dice el texto, ¿no? Pero solamente tomando lo más relevante.
Pero cuando hacemos una síntesis es leer todo el texto, toda nuestra fuente de información, y una vez que yo ya lea toda la fuente de información, pues ahora escribir con mis propias palabras qué fue lo que yo entendí. Ahí viene la diferencia entre resumen y síntesis. Entonces tengan ustedes bien, cuando lean sus indicaciones, sean bien precisos. ¿Qué les dice? Que hagan resumen, que hagan una descripción, que hagan una síntesis, que hagan una infografía. Entonces siempre lean a detalle qué es lo que les está pidiendo, ¿vale? Luego dice, verifica que todas tus fuentes sean confiables. Estas provienen de libros, bibliotecas virtuales, instituciones educativas, gobierno, artículos. Siempre tienen el nombre del autor y fecha de publicación. Tienen como soporte a una institución que respalde el contenido. Y si no tiene esos datos, duda de su autenticidad, ¿no? A ver, entonces vamos a ver por aquí alguna fuente de consulta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando, a ver si es esta. Entonces, aquí cuando nosotros investigamos, debemos de analizar, pues, diversos datos, ¿no? Entonces, aquí cuando nosotros investigamos, primeramente debemos de darnos cuenta de esos elementos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo estoy aquí en una página que habla de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pero si yo quiero sacar mi ficha, la ficha que voy a poner en mi bibliografía, pues necesito que esté completa, ¿no? No puedo poner solamente el link o el enlace como hacen muchos. Entonces, primeramente, estoy en una página que es el National Geographic, que es una reconocida institución también, o sitio que tiene prestigio también en cuestión de información, y la información que otorga es verídica. Estoy en una fuente en donde el contenido también tiene un autor que está aquí en el documento, y también inclusive tiene una fecha de publicación de la información que podemos encontrar aquí, 18 de noviembre de 2022, ¿no? Entonces, ¿qué me quiere dar a entender que esta fuente es confiable? Porque cumple con todos esos elementos. Cuando nosotros nos vamos a otra fuente, como por ejemplo esas páginas de Bradley, Coursera, Sudoku o Wikipedia, pues esas fuentes no son confiables, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en muchos casos no viene el nombre del autor, no lo avala ninguna institución que tenga cierto prestigio, no se cumple, no tiene una fecha de publicación de la información, entonces pues no podemos sacar una ficha de forma correcta. Es por ello que siempre, para que ustedes puedan cumplir correctamente, debe de tener todos esos datos. Una institución confiable, un autor que redacta o da a conocer la información, tiene que ser, también tiene que tener una fecha de publicación. Todos esos datos deben de ustedes considerar al hacer una investigación, y sobre todo en estos módulos de historia o que nos piden bastante investigación documental, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? No, ninguno. Ok, bueno, siguiente, dice, si tomas para el trabajo las ideas de una fuente de información, resúmelas con tus propias palabras, o no con las que usa el autor, y cita la procedencia y la autoría de las mismas. Que no ha cambiado, a ver. Pues, espero un momentito más porque creo que no ha cambiado también la pantalla. Yo estoy en el 9 y ustedes están en el 8. Ya cambió. Creo que va un poquito atrasado. Entonces, les decía que en este caso, ustedes siempre procuren utilizar sus propias palabras para que no caigan en este tipo de situaciones, y si se les hace difícil a lo mejor estar citando de manera constante, o se les hace difícil estar agregando las comillas y todo esto, bueno, pues escriban lo que ustedes entendieron, no necesariamente lo tienen que decir tal cual.
En muchas ocasiones, cuando yo reviso los trabajos y me doy cuenta de que hay plagio, es porque a veces es las palabras que nosotros empleamos. En los estudios que se realizan regularmente sobre los temas de historia, a veces están enfocados al aspecto político, al aspecto social, al aspecto económico, y los autores que ya tienen mucho conocimiento o son expertos en la materia, pues utilizan un lenguaje pues mucho más sofisticado, ¿no? Mucho más de un nivel pues mucho más alto del que nosotros tenemos. Entonces ya a partir de ese momento en el que yo ya me encuentro palabras que ni yo conozco, entonces ya es cuando digo, a ver, vamos a revisar a profundidad, ¿no? Y entonces es ahí donde me doy cuenta de que el estudiante solamente está haciendo a veces compilados, ¿no? Me toma un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, otro poquito de allá, y va armando como un rompecabezas su tarea, pero esa no es la idea, ¿sí? Entonces dice, tomando el ejemplo del punto 4, la redacción puede ser la siguiente. Le voy a dar lectura nuevamente al punto 4 y me regreso aquí al 9, en donde dice, entonces, aquí está el punto número 4, y nos dice, México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales, y la cita textual es la siguiente, es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados, es el 11º país más poblado del mundo, con una población aproximadamente de 118 millones de habitantes, todo ello de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero eso es tal cual como lo dice el texto que estoy copiando. Pero sin embargo, si yo lo quiero hacer con mis propias palabras, yo lo diría de la siguiente manera. Y si se dan cuenta, hasta el texto es muchísimo más corto. Entonces lo haría de la siguiente manera. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México es de los países más grandes en extensión y de los más poblados a nivel mundial, con cerca de 118 millones de personas. Eso sería mi síntesis. Si se dan cuenta, ya estoy discriminando información que no me parece relevante, pero entonces yo estoy tomando solamente la idea principal, ¿sí? Entonces vean cómo va cambiando demasiado el contenido. Dice lo siguiente, si necesitas insertar en tu trabajo frases literales de tu fuente de información, ponlas entre comillas, en cursiva o un párrafo aparte y cita la procedencia de la autoría. Y esto puede ser de la siguiente manera. Aquí hay otra forma en que podemos citar, ¿sí? Aquí, vean, en el año de 1938, Austria se suma al territorio alemán. A partir de esa fecha comienza la construcción de los primeros campos de concentración durante el gobierno de Adolfo Hitler. Esa es mi redacción, ¿sí? Pero ahora lo que sigue ya no es mío. Los primeros grandes grupos de deportados que llegaron al campo hacia 1939 estaban compuestos principalmente por presos o criminales de tipo político. Esa información ya no es mía, pero si se dan cuenta, aquí enfrente está mi cita en formato APA, que es el nombre, está entre comillas, perdón, entre paréntesis, y está el nombre del autor, el apellido del autor y el año de publicación de la obra, ¿sí? Entonces, ahí está una cita en formato APA, que en muchas ocasiones a ustedes en las retroalimentaciones les digo, toma información, toda la información que coloques, que no sea de tu autoría, colócala entre comillas y de manera inmediata coloca la cita en formato APA. Y ese es el formato APA, colocar el nombre del autor y colocar la fecha de publicación de la obra y lo pongo entre comillas, pero inmediatamente después de que puse la información que no es mía, ¿sí? Era a lo que quería llegar hace ratito, que decían algunos que por qué si pusieron en su bibliografía la fuente de consulta, pues es plagio de igual manera porque no tiene este cachito que tenemos aquí, que es la referencia de manera inmediata. Porque esto ya me da pie a que ya en ese pequeño espacio estoy viendo de dónde se obtuvo la información, que si no estuviera, pues de todas las fuentes de consulta que ustedes me pusieron, pues no voy a poder adivinar a cuál corresponde, ¿sí? Entonces ahí podemos nosotros observar el formato APA. Y la ficha debe de aparecer de la siguiente manera en la bibliografía. Entonces vean, está entre paréntesis el apellido del autor y la fecha de publicación de la obra. Luego aparece el nombre completo del autor. Luego aparece la fecha de publicación de la obra, pero ya de manera completa. Luego tengo el título de la obra. Luego la fecha de publicación también de la consulta que hice. Y también tengo el sitio web de donde viene la institución que da sustento
al documento o al contenido y viene el sitio web de donde obtuve la información. Entonces vean que esto debe de aparecer dentro de su bibliografía, ¿sí? Deben de tener especial cuidado también porque a veces cuando yo reviso los trabajos también reviso la bibliografía y en muchos casos la bibliografía no corresponde al contenido del trabajo. Entonces sí sería conveniente que todas, aunque sean poquitas bibliografías, sean, pero que también las que corresponden al trabajo que ustedes colocan, ¿sí? Porque hay unas que me ponen enormes bibliografías, pero pues nada, ninguna tiene que ver con el trabajo, ¿no? Entonces así como que pues me queda más duda en cuestión del contenido de la información, ¿sí? Bueno, e inclusive también si lo llevamos mucho más allá, que también no es lo importante es que ustedes empiecen a aplicar esos métodos y técnicas de investigación, pero si lo llevamos mucho más allá, por ejemplo, que si el trabajo incluye imágenes, gráficos o tablas, y que todos esos imágenes, gráficos o tablas los obtuvimos de una fuente de información, pues también la fuente debe de colocarse en la imagen, ¿vale? Entonces también esto no se los requiero tanto, pero sí sería conveniente que también lo supieran, ¿sí? Que también las imágenes que nosotros tenemos, pues muchas veces tienen derechos de autor y como tomamos una imagen que no es nuestra, muchas veces también tenemos que citarla, ¿sí? Entonces, si tienes dificultad para generar una ficha APA, hay un link que ustedes que pueden utilizar, que es del TEC de Monterrey, en donde pues ya se les da a conocer pues también la manera en que ustedes pueden pues sacar estas fichas, ¿no? A ver si me sale. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, en este momento? ¿Algún comentario? No, ninguna. Ok, Jorge, ¿alguna duda? No, profesor. Pues no, ¿Estará ahí? estamos bien. Sí, gracias. Ok, bueno, entonces vean esta página que es Centro de Atención Virtual, Citas y Referencias, que también ahí ustedes se pueden apoyar para poder identificar, pues, de qué manera puedo colocar los datos en mi bibliografía o cómo sacar la ficha en formato APA y todo ello va de acuerdo al documento que yo lo esté haciendo. Hay documentos que son páginas web, hay otros que son artículos periodísticos, hay otros que son libros, hay otros que solamente pues son ensayos, entonces de acuerdo a lo que yo esté investigando también va a ser mi cita en formato APA. Entonces aquí vean todos los elementos de donde podemos investigar, que si es una obra de arte, si es una figura, si es una obra de consulta, si es un blog, si es un tweet, cómo debemos de ir sacando la información, ¿sí? Para que cumplamos con la metodología del formato APA actualizado, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿No? A ver, déjenme actualizar aquí mi página porque si no se va a cerrar. Bueno, entonces, si ya no hay dudas con respecto a esto, bueno, entraríamos ahora a un pequeño análisis de lo que es de lo que fueron nuestras actividades de la semana, pero también tomando en consideración esta parte del plagio. Sí, entonces tuvimos nuestra tarea número 1. En esa tarea número 1, pues lo que se nos pidió pues era la elaboración de una infografía. Y en esa infografía pues teníamos que abarcar pues varios temas, ¿no? En esos temas teníamos primeramente que hablar acerca de la segunda revolución industrial, causas y consecuencias. Posteriormente teníamos el tema de los países potencias imperialistas, en donde teníamos que dar a conocer los 3 países que son potencias imperialistas, sus características de cada país y las colonias de cada país, ¿sí? Hay otro que era la Primera Guerra Mundial. En esa Primera Guerra Mundial teníamos que analizar los antecedentes de la guerra
y las consecuencias de la guerra, pero todos enfocados a 4 ámbitos: lo social, lo político, lo económico y lo territorial. Y posteriormente hablar acerca de lo que es los avances tecnológicos de la época, ¿no? Bueno, entonces, con relación a lo que pude observar, pues el plagio es bastantísimo, muy, muy, muy alto, de veras. Se los platico con toda honestidad. Me encontré bastantes trabajos en donde pues nada más están haciendo compilados. Creo que la práctica más común es que hacen compilados de información. Por ejemplo, les decía, en la segunda revolución industrial, que tenemos por aquí las características, pues nada más toman todo el contenido y lo plasman tal cual en su fuente de consulta. Luego, estoy viendo también que toman como referencia las tareas que ya están publicadas en otras páginas, y bueno, y lo que hacen pues es retomarlo solamente, ¿no? Otra de las cosas que vi en las tareas es, por ejemplo, que nada más cambian la estructura. Lo que hacen es, bueno, pues si ahora me presentó una información a manera de viñetas, pues ahora yo no lo presento a manera de viñetas, nada más le pongo comas y continúo con el texto. Se adoptaron y aquí le pongo una coma y lo que sigue, ¿no? Y ya lo presentan a manera de prosa. Entonces, también no es correcto. Sí, tengan mucho cuidado con eso, porque el plagio es bastante, ¿sí? Recuerden ahorita que con relación al plagio, pues ustedes no pueden tener cambios. Ya algunos de sus compañeros se comunicaron con su servidor porque incurrieron en esta situación, pero desafortunadamente no es una cuestión a manera personal, se los digo, pero tampoco es una cuestión de que nosotros como tal, como asesores, pues no queramos que ustedes mejoren. Sin embargo, tenemos que cumplir con los lineamientos que nos señalan, de que una actividad en plagio no puede ser corregida, ¿sí? Ustedes tienen en Prepa en Línea una circular publicada en septiembre del año pasado, en donde se indica que como tal una actividad que tenga cualquier nivel de plagio no puede ser corregida. La calificación es definitiva, ¿sí? Entonces, como asesor virtual, también tengo que cumplir con ese elemento. Entonces, inclusive también se bloquea al estudiante que incurre en plagio. Por ejemplo, si yo reviso una tarea el miércoles y ustedes incurrieron en plagio, bloqueo la tarea para que ya no pueda ser corregida. Entonces, ¿por qué? Porque ya me lo están señalando los lineamientos del asesor virtual. ¿Sí? No crean que es algo solamente subjetivo, no crean que es algo en lo que tomo a manera personal, sino son los lineamientos que nos rigen, tanto el manual del asesor virtual como la circular que les he señalado relativa al plagio, ¿sí? Bueno, con relación a la segunda tarea, primeramente lo que fue la que refiere a del periodo entre guerras. En esta tarea se les pidió que ustedes hicieran primeramente un mapa mental del periodo entre guerras, donde identificaran los aspectos sociales, políticos y culturales. Hay unos mapas mentales que también me encontré en internet, que también nada más lo que hacían era cambiar la estructura del mapa mental, pero finalmente el contenido es el que se encuentra en internet. Entonces también tengan cuidado en esos aspectos, de no solamente cambiar el diseño, ¿sí? Y que la información pues sigue siendo la que se encuentra en internet. Después se les pedía a ustedes que hicieran un resumen. Ese resumen era acerca de la crisis económica en Estados Unidos. O sea, ¿qué pasó aquí? Que algunos de sus compañeros solamente lo que hicieron fue investigar en otra fuente de consulta y no en el video sugerido, y solamente plasmaron la información, hicieron un resumen de la fuente de consulta. Entonces tampoco es lo ideal, ¿sí? Porque también sigue siendo un plagio, porque las ideas van de manera secuencial, como la pueden encontrar en internet, y no tomaron en consideración el video sugerido, ¿sí? Entonces, ese fue, de la tarea número 2, ese fue el principal motivo por el cual incurrieron en el plagio. Y la última parte de
que del trabajo en el que se solicitaba una historieta, pues creo que la mayoría tiene habilidades, ¿no? En el manejo de plataformas o herramientas de Internet que les permiten hacer este tipo de trabajos. Sin embargo, también considero que pues es necesario que vayan ustedes modificando la información o vayan apropiándose ustedes de lo que aprendieron para poder desarrollarlos. Hay algunos también que lo que hicieron fue solamente plasmar dibujos diferentes, pero el contenido era el que ya se encontraba en otras historietas que se pueden ver en Internet, ¿sí? Entonces vean cómo hay diversas maneras en que se puede detectar, ¿sí? Recuerden que ahora las actividades, pues también ya, pues están las rúbricas, pues en este caso están pues de alguna manera actualizadas a esta observancia del plagio. Entonces, aquí es importante que ustedes observen que en este caso ya se puede calificar el plagio por niveles, ¿no? Aquí lo podemos encontrar en la última parte de la rúbrica, en donde podemos apreciar estos elementos, ¿sí? De aquí está. Entonces dice, sin plagio, el plagio parcial, nivel 1, entrega una actividad que integra contenido de su autoría, pero representa entre el 1 y el 20% de algún plagio parcial, ¿sí? Y aquí sí les va descontando cierta cantidad. Creo que este les descuenta el 10%, el plagio parcial. El plagio parcial 2 entrega una actividad en la que integra contenido de su autoría, pero representa el 21 y el 40%, les descuenta el 30% de su calificación. El plagio parcial 3 entrega una actividad en la que integra contenido de su autoría, pero representa el 40 y el 60%, les descuenta el 40% de su calificación. Entonces, vean cómo también va por niveles el plagio. O sea que aunque ustedes copien un mínimo, algo chiquito, ya entran dentro del nivel 1. Entonces, sí sean bien cuidadosos, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algo que ustedes hayan visto a lo mejor al momento que ustedes hacen sus trabajos y que sea muy recurrente. A lo mejor ustedes son de los que no aplican citas en formato APA, son los que colocan en su bibliografía todas sus referencias, pero no identifican a qué parte del texto corresponde cada referencia. Entonces, no sé qué les parezca esta modalidad. ¿Se les hace difícil? ¿Sí lo pueden hacer? ¿O cuál sería su punto de vista? Saraí, Gabriela, Jorge, algo que quisieran comentar. A ver, adelante, los escucho. Sí, bueno, al momento yo creo que a mí se me dificulta un poco eso de las citas y lo de las referencias, pero ya ahorita con la herramienta que me proporciona eso de APA, voy a tratar de hacerlo ahí. La pregunta que tengo bueno, tiene que ser obligatoriamente al final del texto del trabajo que yo hice que se cite, o al final, porque ve que yo mis trabajos los mandé, pero en una sola hoja. Al final de todo el trabajo yo mandaba todas las citas y las referencias. No sé si sea obligatorio que al final de cada trabajo se cite o se referencie. Sí, bueno, lo entiendo así como que si se tiene que colocar la bibliografía, ¿no? Exactamente. Sí, en todos los trabajos. Hay muchos trabajos que, por ejemplo, me envían y que pues no tienen ni carátula, ni tienen bibliografía, ¿no? Entonces, aunque la rúbrica no se los pida por formalidad, un trabajo siempre debe de llevar esos elementos, siempre debe de llevar una carátula con todos sus datos personales, los datos del módulo, de su asesor, de la ficha de entrega, su grupo, etcétera. Y también debe de llevar obligatoriamente una bibliografía. Eso es por regla general. Todos los trabajos lo deben de llevar, ¿sí? Ya saben que una bibliografía pues también tiene que llevar una metodología, ¿no? Siempre ir en orden alfabético, todas las fuentes de información. Muchos no lo hacen, ¿no? No las ordenan, sino nada más las mencionan, pero también hasta la bibliografía debe de llevar cierta metodología. Ok, está muy bien, profesor, gracias. ¿Alguien más? Saraí, Gabriela. Asesor.
Adelante, Saraí, te escucho. Y en esto, pues, de que están más estrictos, ¿se puede dar el caso de que dos trabajos realmente se parezcan? O sea, que sí, porque, vaya, van a sacar la información de la misma fuente, ya sea en sus palabras, resumen, o sea, que dos trabajos de dos estudiantes se parezcan y ¿qué sería ahí? ¿Plagio? Sí, y eso también me ha pasado a manera de experiencia personal, me ha pasado. Pero bueno, aquí cuando yo veo dos trabajos que se parecen, pero también veo, ya pues estoy un poco familiarizado también ya con las fuentes de información, tanto las que ustedes encuentran en Internet, que los trabajos publicados en Internet, hasta tengo mis trabajos famosos. Yo lo pudiera hacer porque a veces es el mismo trabajo que siempre consulta, ¿no? Hasta tengo mi mapa mental de la actividad número 2 famoso de una tarea de Internet, porque siempre ya sé que ese texto siempre lo encuentro en las tareas, ¿no? Y me pasa de manera recurrente. Entonces, sí, hay trabajos que se parecen mucho, pero también son por las fuentes que a veces se investigan y que a veces esas fuentes pues son de los trabajos que se encuentran en Internet. También me ha pasado otra de las cosas, que por ejemplo, de repente hay estudiantes que tienen familiares que ya cursaron prepa en línea o que ya van en módulos más avanzados, y entonces lo que hacen es retomar el trabajo anterior del estudiante que ya cursó el módulo o de la persona que ellos conocen que ya cursó el módulo, y envían la tarea del estudiante pues que ya va más avanzado, ¿no? No es una tarea publicada en Internet, difícilmente se puede comprobar, pero también existen ese tipo. Hay muchas modalidades en esto de prepa en línea, pero pues sí, hay a veces trabajos que se pueden parecer, pero por algunas particularidades también uno puede identificar si a veces es la fuente de consulta o es que de plano el estudiante, pues sí, le ayudó a un compañero o le prestó su tarea, pero ya en este caso, ya también cuando yo veo que sí, ya dos actividades se parecen, son casi lo mismo redacción, el mismo orden y todo esto, ahora sí ya intervienen las autoridades educativas. Ya lo que hago es canalizarlo con el tutor, canalizarlo con nuestro supervisor de calidad para que también se decida qué es lo que va a proceder con relación a la calificación de esas tareas. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues si no hay más dudas, vamos a pasar a lo que sería de una manera rápida, lo que sería nuestra actividad en nuestra unidad número 2. En esta ocasión, pues tenemos el mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Entonces, la próxima sesión que tengamos, vamos a profundizar más en los temas de esta unidad, pero ahorita pues nos enfocaríamos un poco más a lo que serían las actividades integradoras. Bueno, también vamos a limitar un poquito, vamos a hacerlo un poquito más breve con relación a las actividades integradoras para que ya la próxima sesión profundicemos más. Ahorita lo que le interesaba a nuestra institución educativa de prepa en línea pues era que habláramos principalmente del tema del plagio y que aclaráramos todos esos aspectos con relación para que esta práctica pues no ocurra de una manera frecuente. Sí, entonces pues los temas a analizar esta semana pues son la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, la violencia y el genocidio, los desplazados y los refugiados, las bombas atómicas, la fundación de la ONU, la Guerra Fría, el muro de Berlín, el mundo unipolar, la descolonización en Asia y África, el tercer mundo y las dictaduras en América Latina. De manera general, ¿de qué se trata todo esto? Primeramente, es que nosotros vemos que el problema de la Segunda Guerra Mundial, pues siguió siendo el expansionismo. Las naciones querían seguir teniendo colonias y volvieron a entrar en conflicto. Entonces, pues muchas de esas colonias lo que hicieron pues es que estaban muy abandonadas, estaban pues totalmente, vivían en pobreza extrema. Entonces, muchas de esas colonias pues lo que hicieron pues quisieron independizarse de sus países que los tenían dominados, así como México que era dominado por España, ¿no? ¿Qué hicieron muchos países? Pues rebelarse.
Algunos países pues lograron su independencia mediante acuerdos, algunos otros tuvieron que librar batallas contra sus opresores, y bueno, y muchos de los países que se independizaron pues ya no eligieron los sistemas de gobierno como era el socialista, ¿no? Que los sistemas totalitarios como el fascismo, el nazismo, el estalinismo tenían. Ya estaba de moda, ahora ya estaba en auge el sistema democrático, como el que nosotros tenemos, en donde la participación del pueblo es fundamental, y entonces eran los ciudadanos quienes podían elegir a sus gobernantes. Entonces ahí vemos cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial también surge una institución muy importante que fue la Organización de las Naciones Unidas. Y esto pues surgió también derivado de la consternación que hubo a partir de la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Vemos cómo gran cantidad de personas murieron dentro de la detonación de estas bombas, que el mundo pues se quedó así como que ahora qué hacemos, ¿no? No había una legislación a manera de carácter internacional, no había instituciones de carácter internacional. Entonces, con el surgimiento de la ONU, pues ahora estas relaciones de cordialidad entre diversos países del mundo pues tienen que ser a los ojos de las leyes, ¿no? Pero un elemento muy importante que nosotros debemos de observar, pues es que con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, pues también tenemos el surgimiento de lo que era el reconocimiento de los derechos humanos. Y esto se hizo a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se procura, pues siempre que tengamos esta parte de igualdad, que tengamos libertad, que tengamos derechos con relación a la seguridad, a la propiedad, y de esta manera pues que los gobiernos garanticen que esos derechos que nosotros tengamos pues sean cumplidos, ¿sí? Entonces, pues hubo elementos importantes también, ¿no? Por ejemplo, la Guerra Fría, ese enfrascamiento de lucha entre Estados Unidos con la Unión Soviética, en donde pues era una demostración de quién tenía más poder, quién tenía más armamento, quién tenía más poder militar, quién tenía pues más tecnología. Entonces ahí nosotros vemos cómo durante el muro de Berlín, un muro que se construyó en una misma ciudad, ese pensamiento que no los dejaba convivir, ¿no? Pero hasta el año de 1989, si no mal recuerdo, que viene la caída del muro de Berlín. Entonces, hasta ese momento, pues es un cambio de mentalidad, un cambio en donde la gente ya lo que quería era pues tener mayores, pues un cuidado a los derechos humanos, del respeto, de la libertad de expresión, de la tolerancia, ¿no? Independientemente de que nosotros tuviéramos diferentes ideologías. Entonces, vemos cómo, o sea, a manera de síntesis, vemos cómo la Segunda Guerra Mundial desencadenó el surgimiento de instituciones internacionales, el reconocimiento de los derechos humanos. Conjuntamente con la ONU se apoyó a las naciones para que se independizaran, pero también hubo un cambio de mentalidad con relación a la tolerancia y a la libertad de expresión. ¿Sí? Entonces, esos serían como que los elementos que estaríamos abordando esta semana. ¿Sí? Bueno, pasamos entonces a lo que serían nuestro foro Aprendiendo del día de hoy, en donde nos habla acerca de, a ver, vamos por acá. Aquí lo tenemos. Reflexionar sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y en las dictaduras militares en Latinoamérica. ¿Qué motivaba los actos de violencia de la Segunda Guerra Mundial? ¿Consideras que sus razones eran válidas? ¿Piensas que del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? En la actualidad, ¿hay gobiernos equiparables a las dictaduras de América en el siglo XX? ¿Qué organizaciones conocen que luchen para evitar los sucesos como estos? O sea, bueno, una vez que ustedes hayan analizado el contenido, pues se van a dar cuenta de que a la fecha, pues nosotros tenemos países diversos que tienen distintos sistemas de gobierno. Todavía a la fecha, pues vemos que hay países que tienen un rey, o sea, que viven en un sistema de gobierno monárquico. Vemos que hay sistemas democráticos como es el nuestro, pero también vemos que el sistema socialista, si bien empezó a decaer, a la fecha existen países que son socialistas y que se encuentran en ese sistema de gobierno en el que todavía no se les permite
no hay una total libertad, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos cómo a la fecha, a pesar de que estamos en una época mucho más moderna, mucho más avanzada, hay países todavía que tienen ciertas limitaciones a esas libertades o esos derechos que nosotros tenemos como personas, ¿sí? Hoy en día, pues, si bien no ha habido una guerra mundial que sea de los niveles como aquellas épocas, bueno, pues quizá no lo equiparamos a ello, ¿no? Pero lo podemos equiparar a otros niveles de violencia que nosotros tenemos. Tan solo piensen en la inseguridad en la que vivimos, en las atrocidades que también realizan algunas personas, ¿no? Vean la violencia que se genera día con día. Tan solo vemos las noticias y lo primero que nos encontramos es la cantidad de delincuencia, de crímenes, de personas desaparecidas, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes analicen ahí si la violencia en la Segunda Guerra Mundial tenía razones válidas para existir, ¿sí? Y bueno, hoy en día, pues nosotros tenemos organizaciones que efectivamente luchan por mantener esa paz. Pero bueno, no nada más existe la ONU, ¿no? Existen otras organizaciones a nivel internacional que se han generado a partir del surgimiento de la primera organización internacional y que a la fecha también buscan proteger esa paz y esos derechos que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, entonces no se olviden de siempre dentro del foro Aprendiendo, pues aplicar las reglas de la netiqueta, que esto es, pues, siempre comenzar con un saludo, dar a conocer sus respuestas y terminar con una despedida, pero siempre les digo, no es necesario que ustedes contesten como si fuera un cuestionario el foro Aprendiendo. Tomen 2 preguntitas, contéstenlas de forma amplia, ¿no? Luego pueden volver a contestar otra vez otras 2 preguntitas y de forma amplia. Entonces, no es un cuestionario lo que ustedes tienen que contestar, deben de hacer un buen análisis y no se acaben todas sus ideas en una sola participación. Pueden hacer varias, aunque no necesariamente tienen que responder la totalidad de las preguntas, pero sí den argumentos que sean mucho más interesantes, ¿sí? Yo los invito a participar porque en el foro de semana número 1, pues la participación fue muy, muy, muy poca, dada la cantidad de estudiantes que conforman el grupo, que son pues cerca de 100, más de 100 estudiantes, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Una pregunta, profesor. En la línea del tiempo, bueno, conforme a lo de la actividad, vamos a incluir en la línea del tiempo la Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Hasta ahí nada más, perdón. Ajá, bueno, justamente vamos a ella. Tenemos la primera actividad de evaluación. A ver, vamos a comenzar. ¿Qué es la actividad número 3? La actividad número 3, de acuerdo al material, bueno, en lo que carga, de acuerdo a lo que lo que nos dice, lo primero que debemos de hacer es una línea del tiempo. En esa línea del tiempo, recuerden, vamos a leer bien las indicaciones, dice que debemos de tomar en consideración 3 temas. El primer tema nos dice que es la Segunda Guerra Mundial, antecedentes y desarrollo. La Guerra Fría, antecedentes y desarrollo. La caída del muro de Berlín, antecedentes y desarrollo. Si se dan cuenta, les está diciendo que en esos 3 temas que vamos a abarcar en la línea del tiempo son los antecedentes, o sea, aquellos elementos que dieron paso a que surgiera ese evento o esa situación, ¿no? Pero también nos habla acerca del desarrollo. Si se dan cuenta, no les dice consecuencias, les dice desarrollo, o sea, cómo ocurrieron los hechos, qué pasó durante ese tiempo durante ese tiempo durante ese tiempo en el que pues estuvo pues ese evento, ¿no? Esa situación. Por ejemplo, si yo hablo acerca de la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo, pues podría hablar acerca de los países que se encontraron en conflicto. Si yo hablo de la Guerra Fría en el desarrollo, pues podría hablar de la demostración de poder o de ejemplos de conflictos que hayan tenido entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Si yo hablo del muro de Berlín en el desarrollo, puedo hablar acerca de qué pasó durante el tiempo en el que el muro pues estuvo pues levantado, ¿no? ¿Qué pasaba en en otro extremo?
Entonces no les dice consecuencias. Tengan bien en claro eso para que no vayan a tener conflictos y me vayan a decir, ¿por qué estuve mal? Pues es que no te dice consecuencias, te dice desarrollo, ¿sí? Ok, la línea del tiempo le pueden dar la estructura que ustedes quieren. Si se dan cuenta, pues yo por aquí tengo, hay un, a ver, déjenme ver si encuentro una, a ver, todavía no termino, ¿eh? Aquí ustedes pueden entrar al insertar en el menú. Aquí también esto es lo mismo en Word, y hay una parte que dice Smart Art. Aquí en el Smart Art ustedes pueden entrar y pueden incluir una parte que dice línea del tiempo. A ver si la encuentro por aquí. Pueden incluir algunos de estos elementos, vean, y lo pueden ir haciendo de esta manera. E inclusive ustedes pueden ir agregando cuantos sucesos quieran, pero pues ya nada más ir agregándole muchos más aspectos, ¿sí? Si quieren hacer 3 líneas del tiempo, pues me parecería fabuloso, porque así abarcarían, precisarían cuáles son los aspectos relativos a la Guerra Fría, cuáles son los aspectos relativos a la a la Segunda Guerra Mundial y cuál a la caída del Muro de Berlín. Creo que el tema en que van a encontrar, a lo mejor en el que pudieran tener más problemas, sería en la caída del Muro de Berlín. Entonces, ahí, por favor, investiguen en fuentes externas para poder obtener la información, que muchas veces la información que encuentran en plataforma respecto a al muro de Berlín, pues es insuficiente, ¿sale? Con que me den a conocer 4 antecedentes y 4 características del desarrollo de estos 3 temas sería más que suficiente, pero eso por cada tema, son 3 temas que tienen que abarcar. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario respecto a este punto de la línea del tiempo? De mi parte no, profesor, gracias. Bueno, ok. Luego dice, graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Entonces, aquí el audio, yo les sugiero que cuando ustedes vayan a hacer el audio, pues primero, antes de todo, pues hagan ¿cómo se le dice? Hagan una redacción. En esa redacción, pues ustedes me van haciendo todo su desarrollo, ¿no? Comienza con una presentación, mi nombre es Uciel Pérez Reyes, soy del grupo tal, y en esta ocasión les hablaré acerca de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en la actualidad. Y ya comienzan su desarrollo. Pero yo les sugeriría primero que lo redactaran y ya posteriormente hicieran su grabación. Para que cuando ustedes vayan redactando, pues vayan analizando qué es lo que van a poner, qué características se pueden ver hasta nuestro mundo actual, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablara de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál sería una repercusión hasta nuestro mundo actual? ¿Cuál podrían creer? Les mencioné algunas hace ratito. Que seguimos con las monarquías y, ¿cómo se llama? Lo del reino o algo así. O sea, que hay países que viven con un rey, por decirlo, el rey de España. Ok, bueno, a ver, bueno, aquí yo les pudiera, a ver, tomando en consideración ese ejemplo, pudiera decirles que anteriormente las monarquías eran absolutas, ¿no? Solamente el rey era el que mandaba, pero a partir de ese tipo de gobiernos o de estos conflictos, hoy tenemos monarquías democráticas. ¿Qué son las monarquías democráticas? Sí existe el rey, pero también existe el parlamento, o sea que es como la Cámara de Diputados, ¿no? Que eso sí se pueden ir renovando de forma constante. Entonces, ahí pudieran ver alguna repercusión. La decadencia, por ejemplo, de los sistemas totalitarios, del fascismo, del nazismo, que hoy en día ya no existen, pero finalmente después de la Segunda Guerra Mundial empezó a decaer. Entonces, repercusiones que vemos hasta nuestros días. Si ustedes me hablan de que gran cantidad de muertos, de países destruidos y ¿cómo se llama? Crisis económica, esas no son consecuencias hasta nuestros días, esas son consecuencias inmediatas, ¿vale? Entonces, cuestiones que podemos ver hasta la época actual. ¿Sí? Saraí, ¿te escuchamos? El conflicto todavía entre Rusia y Estados Unidos
Ajá, pudieras mencionarlo, pero quizá necesitarías argumentarlo, pero tendrías que generarme qué relación tiene con la Segunda Guerra Mundial o por qué es una repercusión que tenemos hasta nuestros días. Bueno, ahora, si ustedes me van a hacer su audio, yo les sugeriría que pues puedan hacer uso de esta aplicación, ¿no? Que se llama Vocaro. En esta, pues ya nada más si se dan cuenta, ya entré a la página y ya nada más lo único que yo lo hago es pulsar el botoncito de grabar. Una vez que ya empieza a grabar, pues ya si se dan cuenta, empieza a contar aquí. Y una vez que ya ustedes empiezan a hacer su argumento, su audio, no hay un límite, sin embargo, sí quiero que se escuche su voz de una manera clara, legible. Hay algunos de sus compañeros que hablan demasiado rápido, y de verdad que hasta le tengo que poner pausa porque a veces no alcanzo a analizar la forma en la que hablan. Aquí también hay plagio, también en esta actividad, ya le estoy dando a detener, ya se está guardando. Aquí también hay plagio porque algunos de sus compañeros lo que hacen solamente es leer las páginas de internet y eso no es correcto. Investigan el tema, repercusiones de la Segunda Guerra Mundial hasta en el mundo actual. Y entonces lo que hacen es leer la página que consultaron y eso tampoco es correcto porque también es plagio, ¿sale? Entonces tengan mucho cuidado, por eso les digo, hagan una redacción propia, identifiquen las repercusiones en nuestro mundo actual, cumplan con las reglas de la etiqueta, comiencen con la presentación, luego el desarrollo, luego terminen con su despedida, y ya, ¿sí? Bueno, una vez que ustedes ya tengan hecho su audio, ya le di grabar, ya le di el botoncito de detener, ya nada más lo que hago es guardar y compartir. Ya nada más lo que hago es, si se dan cuenta, ya lo puedo descargar, ya tengo un botoncito aquí que dice descarga, le doy el clic de descarga, me va a descargar mi audio en formato de MP3, aquí ustedes ya nada más lo ubican en su equipo y lo envían a la nube y ya me lo comparten mediante un link, o en todo caso, pues ya nada más lo que hacen es copiar este link, ¿vale? Que se ve aquí y ya lo pegan en su trabajo. Y ya, con eso ya pudieran dar cumplimiento a esta parte de subirlo a la nube y compartirlo mediante un link. Es algo demasiado fácil. En ocasiones hay otros que utilizan sus dispositivos, sus celulares, pero resulta luego ya un conflicto en que tengo que conectarlo a la computadora, sacar el audio, no lo encuentro. Entonces yo creo que esta es una excelente opción que ustedes pueden usar. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro aspecto nos pide? Una vez que ustedes ya hicieron su audio, dice elaborar un cuadro comparativo de la Guerra Fría. Ya les hacía referencia acerca de la Guerra Fría, que era una demostración de poder, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, pues, aquí, pues, pueden hacer, no sé, bueno, no pierdan de vista que es una tabla comparativa, que si ustedes, por ejemplo, me hablan de la economía de Estados Unidos, me tienen que hablar de la economía de la Unión Soviética a la par, ¿no? Si ustedes me hablan del gobierno de Estados Unidos, me tienen que hablar del gobierno de la Unión Soviética. Si ustedes me hablan del armamento de Estados Unidos, me tienen que hablar del armamento de la Unión Soviética. Entonces, debe de ir a la par, porque como el nombre lo indica, pues es una tabla comparativa. Sí, yo creo que esta actividad este cuadro no está tan difícil, nada más investiguen aspectos relevantes de la Guerra Fría para que ustedes puedan ir contrastándolos. Pero si yo hablo de la economía y en un lado y del otro a la par hablo del sistema de gobierno, pues entonces no estoy comparando nada, ¿no? Entonces no se les olvide eso, sean bien puntuales en lo que estén haciendo para que tengan un desempeño excelente. ¿Alguna duda que tengan? No, ninguna. Ok, bueno, pasamos entonces. Ok, bueno, entonces pasamos a la siguiente, que es la tarea número 4. En esta tarea número 4 nos dice describir en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África y coloca los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. Bueno, les platico un poquito, ¿no? Entonces, la descolonización
pues todo parte desde la época en que la descolonización, pues parte desde el momento en que pues las naciones querían tener otras colonias, los países imperialistas. Entonces los países imperialistas pues empezaron a buscar otros territorios, colonizarlos, así como les decía, como cuando España llega aquí a México y pues nos establece su sistema de gobierno, sus costumbres, sus tradiciones, su sistema, sus leyes, ¿no? Entonces nos cambia totalmente, pues entonces las potencias imperialistas pues era lo que hacían con otros países. Entonces, como la mayoría eran naciones europeas, lo que hicieron pues fue conquistar todo el continente asiático, todo el continente africano. Entonces, esas naciones pues empezaron a conquistar esos territorios, a hacerlos suyos, a explotarlos, a quitarles sus riquezas, a quitarles sus materias primas. Entonces, después de que llega la Segunda Guerra Mundial, esas naciones ya no querían ser colonias, pero apoyados con la ONU, muchas de esas naciones se rebelaron y ya de esta manera querían, pues ellos tener su independencia, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen que leer primeramente en qué consiste este periodo, este proceso de descolonización. Les decía que muchas naciones pues lograron su independencia con guerras. Hubo otras naciones que fueron mediante acuerdos. Hubo otras naciones que pues ya no decidieron ya no seguir con los sistemas políticos tradicionales como era el socialismo y optaron por elegir el sistema democrático. Entonces, ustedes, primero lo que quiero que hagan, pues es que analicen diversos textos que hablen acerca de este proceso de descolonización. En la plataforma ustedes pueden leer el recurso que se denomina, aquí está, Descolonización de Asia y África, que es en PDF, lo pueden leer a detalle, pero si a ustedes les queda mucho más duda y sienten que la información no es suficiente, entonces pues váyanse al documento que les compartí como recurso, en donde les comparto varios links en donde ustedes pueden ver cuál es la información que más les parece interesante, ¿no? Cuál se adapta a sus necesidades, viendo video, leyendo, pero de tal manera en que ustedes lo pueden explicar. Y ya con sus propias palabras después me hablan acerca de la descolonización de África y la descolonización de Asia. Para que no tengan problema, pues háganlo por partes. Primero me hablan de la descolonización de Asia, la mitad de la cuartilla que sea de Asia y la mitad de África, ¿sí? Ahí me pueden indicar qué naciones lograron su independencia, si fue por acuerdo, fue por guerra, de qué manera lo hicieron, qué sistema político de gobierno eligieron. Me pueden hablar qué fue lo que motivó esa independencia, ¿no? Pues porque había pobreza, porque ya no querían seguir teniendo ese sistema de gobierno, porque pues a lo mejor las condiciones de vida no eran las adecuadas, etcétera. Y bueno, también hay factores nacionales e internacionales, o factores internos y externos. Los factores internos son aquellos que se dan dentro del país y los factores externos, pues son todo aquello que se da o que viene de otra nación, ¿no? Por ejemplo, aquí México comenzó su independencia, pero pues dado que ya empezaron a llegar documentos que venían de Europa y que hablaban de la democracia, que la gente debía participar en las elecciones de su gobierno, que la gente debía de tener ese poder para elegir a sus gobernantes. Eso es algo externo. Algo interno a lo mejor es una necesidad, la pobreza, la falta de trabajo, etcétera. Esos pudieran ser elementos que ustedes pudieran considerar como factores internos, ¿sí? Entonces, creo que el único secreto aquí sería leer sus diversas fuentes de información y después escribir con sus propias palabras, ¿sí? Bueno, no copien de otras fuentes porque pues también se es plagio, ¿sí? No sé si tengan alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Por el momento no, profesor, gracias. Okay. ¿Esos clases ya no los compartió, perdón? Sí, ya están compartidos. Ya ustedes ya los tienen en plataforma desde el día de ayer, así que pues
Ya si tienen alguna duda respecto a los materiales o si no le entienden al tema, o entonces pues ya les estaré apoyando, me envían un mensajito, o si no ya el día viernes ya estaré profundizando más sobre esos temas, pero el día de hoy el tema central era el del plagio, ¿sí? Ya el próximo viernes ya estaremos profundizando mucho más en cuestión del contenido de la semana, del foro Aprendiendo y de las actividades integradoras. Bueno, pues si no hay dudas, pues eso sería todo. Pues muchas gracias por haber asistido. La sesión duró un poquito más de lo esperado, pero pues les agradezco mucho su tiempo. En un ratito más ya les estaré colocando su participación en nuestra plataforma para que tengan su calificación extra, ¿sí? Pues entonces muchas gracias por su tiempo. Les deseo un excelente inicio de semana número 2. Y a los que ven la sesión grabada, pues también recuerden que cualquier duda que tengan, con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor. Me dará mucho gusto estar recibiendo sus inquietudes para poderles apoyar, ¿sí? Háganlo siempre de manera anticipada para que pues el apoyo también sea de manera oportuna. Cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Gracias, buenas noches. Adiós. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias.